Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo y esta es mi exposición de ciencias bimestre 2. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a ver un tema muy extremadamente interesante que me ha parecido a mí súper educativo y muy interesante, como os decía, y que es el metabolismo del cuerpo humano, ¿vale? Nos vamos a centrar en el cuerpo humano, no en los otros tipos de metabolismo, de circulación o de sistemas que tienen los animales y las plantas. No, nos vamos a fijar en el metabolismo del cuerpo humano. Así que vamos con este tema. Entonces, primero, como siempre, hay que aclarar qué es el metabolismo. Entonces, el metabolismo es el proceso por el cual se procesan, utilizan, o sea, el metabolismo es desde que tragamos la comida, empieza cuando tragamos, cuando masticamos la comida y tragamos, y termina cuando se expulsa la orina a través de la uretra. Eso es el metabolismo completo. Entonces, como decíamos, es el proceso por el cual se procesan, utilizan y almacenan los nutrientes absorbidos por un organismo vivo, ya sea autótrofo o heterótrofo. Primero, que los organismos están asociados en dos grupos principales. Están los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son los que, como dice su nombre, auto, el mismo, y tótrofo, que quiere decir alimento. Autótrofos quiere decir que fabrican su propio alimento. Am, entonces, por ejemplo, un ejemplo muy fácil son las plantas. Las plantas, pues a partir de la energía del sol, del oxígeno, del agua y los nutrientes que encuentran en la tierra, fabrican su propio alimento y no dependen de ningún otro ser vivo. A diferencia de los heterótrofos, que ellos lo que hacen es que se alimentan de otros seres vivos para poder tener su comida y no pueden fabricar su propio alimento. Ejemplos, pues tenemos a los animales, todos los animales son heterótrofos, ya se alimenten de plantas, se están alimentando de plantas, otros animales que se alimentan de otros animales. También tenemos que los seres humanos también somos heterótrofos y algunos tipos de bacterias también son heterótrofos, al igual que otros tipos de bacterias también son autótrofas. Entonces, esto es el metabolismo. Luego, el metabolismo se divide en dos rutas metabólicas principales, o también podríamos decir tipos de metabolismo. El primero es el catabolismo. Aquí lo tenemos. Dice, consiste en degradar moléculas más grandes en moléculas más simples para que la célula pueda procesar las moléculas más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. Digamos que, por ejemplo, cuando la digestión se está llevando a cabo, tenemos que, después de que el intestino delgado absorbe los nutrientes, uno de ellos son los almidones. Entonces los almidones se pasan a la sangre y entonces luego la sangre tiene que entregar todos los nutrientes, entre ellos los almidones, para que la célula los fabrique. Entonces, un ejemplo de catabolismo sería cuando la célula rompe los enlaces que tiene el almidón y entonces luego los convierte en glucosa, que es un azúcar más simple. Eso sería catabolismo, degradar una molécula más grande en varias moléculas más pequeñas y más simples. Luego tenemos el anabolismo, que consiste en construir moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas y almacenarlas. Por ejemplo, cuando el intestino delgado está absorbiendo todos los nutrientes, entre ellos están las grasas. ¿Qué pasa? Que cuando absorbe las grasas, los componentes simples, digamos, de las grasas se
juntan, se hacen moléculas más grandes, anabolismo, y no pasan al torrente sanguíneo, sino que pasan a el sistema, uno de los tubos del sistema linfático. Entonces, esto es un ejemplo de anabolismo. Otro ejemplo de anabolismo es, por ejemplo, cuando una herida poco a poco va cicatrizando, ¿no? Y hasta que finalmente se cura. ¿Esto por qué es anabolismo? Porque las plaquetas se están juntando en superficies muy grandes, ¿no? Para proteger la herida y están formando no una molécula más grande, sino más o menos una especie de costra, ¿no? Para ir formando esto. Esto igualmente sigue siendo anabolismo. Luego, la digestión. Aquí os he hecho un resumen más o menos rápido para lo de la digestión, pero yo os lo voy a ir explicando por si no lo entendéis. Dice, la digestión es el proceso en el que se absorben los alimentos y se degradan en nutrientes. Entonces tenemos que cuando nosotros comemos, el cuerpo no puede aprovechar directamente así, por ejemplo, yo que sé, un bocadillo que os habráis comido o lo que sea que os habráis comido. El cuerpo necesita degradar los alimentos que comemos, convertirlos en un montón de millones de moléculas que puede absorber fácilmente, en especial el intestino delgado, ¿no? Que es donde se absorben casi todos los nutrientes, y así pues poder aprovecharlos, pero lo necesita hacer molecularmente y una molécula es muy pequeña comparado para la comida que nosotros comemos. Entonces, lo que necesita hacer el cuerpo es irlo degradando. ¿Y entonces qué hace? Pues primero, la digestión y por tanto todo el metabolismo empieza cuando empezamos a masticar, ¿no? Cuando comemos, cuando ingerimos los alimentos. Entonces, luego masticamos y entonces luego con la lengua, con ayuda de la lengua, tragamos. ¿Vale? Entonces, una vez los alimentos ingresan por la boca, los dientes lo trituran, lo que acabo de decir, y se agrega saliva formando el bolo alimenticio. La saliva es un tipo de ácido, es un tipo de, sí, es un tipo de ácido que se agrega a los alimentos, y entonces así pues los ablanda, ¿no? Se mezcla y entonces forma el bolo alimenticio, que es la comida, digamos la comida, pero cuando ya está siendo procesada. Entonces, luego tragamos y el bolo pasa por la faringe, que sería más o menos, la faringe está por aquí, ¿sabéis? Es una parte como que antes del cuello. Entonces, luego el bolo pasa por la faringe y llega al estómago, ¿vale? Pero hay que decir que después de que llega a la faringe, pasa todo el esófago. También hay que destacar que hay una válvula que cierra la respiración momentáneamente para que la comida no pase hacia la tráquea, hacia la laringe, que conduce a la tráquea y a los pulmones. Eso sería muy malo. Y si no se despeja el camino de la laringe, pues tosiendo o haciendo lo que sea, nos ahogaríamos. Entonces, por eso está esta válvula para impedir que esto pase. Entonces, luego baja la comida al esófago porque el esófago es un tubo que conduce al estómago y cuando llega al estómago, es aún simplificado aún más el bolo, porque el estómago segrega unas sustancias, como unos ácidos que se llaman ácidos estomacales, como la pepsina, por ejemplo, y entonces que se mezclan con el alimento y lo degradan mucho. Hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, que se ha extraído un poco de jugo gástrico a algunas personas para hacer una muestra en un vaso y entonces meten un trozo de jamón, por ejemplo, y el jamón, aún fuera del organismo, se degrada porque es un ácido muy, 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 muy fuerte. El jamón luego lo sacan y está triturado porque ese ácido es muy, 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 muy fuerte. Y si es capaz de
triturar los alimentos, de digerirlos, porque tampoco digiere las células que tiene en el estómago. Pues es que el estómago está cubierto de un moco, llamemos resbaladizo, protector, que hace que ese ácido no le haga daño a las células estomacales. Entonces, a veces ese moco protector se disuelve y el ácido hace úlceras en el estómago y resulta muy doloroso. Pero no vamos a entrar muy en detalle tampoco porque tenemos que continuar el metabolismo. Es un proceso muy, 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 muy largo, y aunque es de por vida, digamos que una fase del metabolismo, que es lo que estamos estudiando ahora, sí que empieza con comer. Entonces, luego tenemos que, acto seguido, pasa al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes y pasan al torrente sanguíneo. Los desechos pasan al intestino grueso y finalmente se excreta el sobrante. Hay que decir varias cosas. Uno, el hígado, tanto el hígado como el páncreas son parte del sistema digestivo. Aunque la comida no pase por ellos, ellos sí segregan un montón de sustancias ácidos también que hacen, el páncreas, por ejemplo, hace sustancias que neutralizan el ácido que viene del estómago al intestino delgado y que no daña el intestino delgado. El hígado fabrica la bilis, ¿no? Junto con la vesícula biliar, y entonces así lo hace para digerir mucho mejor los alimentos. El intestino delgado luego los absorbe y los incorpora en la circulación, y entonces el sobrante pasa por el colon y entonces finalmente es excretado por el ano. Hay que decir que aunque sí que el ano excreta los residuos, tenemos que el ano no es parte del sistema excretor, ¿vale? Esto lo veremos más adelante y vamos a aclararlo. Pero por ahora, quedaros con que en el intestino delgado se han absorbido todos los nutrientes y no hay nada prácticamente que no sea aprovechado en una persona que tenga un sistema digestivo saludable. Luego, la circulación. Una vez los nutrientes pasan del intestino delgado a la sangre, el aparato circulatorio entra en escena. Entonces, tenemos que hay muchos capilares, vasos capilares, que están conectados al intestino delgado. Entonces, el intestino delgado tiene la función de absorber los nutrientes y luego de soltarlos en la circulación. Los capilares se llevarán a todos los nutrientes, los esparcirán por todo el cuerpo, dándole a cada célula todos los nutrientes que necesita. La sangre también transporta el oxígeno, que las células también los necesitan para poder sobrevivir. Entonces, ¿el oxígeno de dónde es extraído? Pues absorbido por los pulmones. Cuando inhalamos, ahí estamos absorbiendo oxígeno. Entonces, lo que hace los alvéolos pulmonares es que llevan a la sangre ese oxígeno y la sangre lo transporta a las células. También tenemos que el responsable de hacer que todo el sistema circulatorio vaya andando, porque el sistema circulatorio no puede ir no tiene patitas y los glóbulos rojos van ahí, no, eso no es así, sino que es el corazón que con sus latidos, pam, 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 pam. Ahí está empujando todo el rato a el torrente sanguíneo a que vaya a su destino. Luego, el sistema circulatorio se compone de venas, que en este caso son las que son azules, aunque obviamente las venas no son azules, solo es para diferenciarlas de las arterias. Luego tenemos las arterias, que son las que están en rojo, tampoco son en rojo las arterias. Los vasos capilares, que serían más o menos estos que vemos aquí, aunque son microscópicos, y el corazón, que sería este que está aquí, que es el centro, digamos, del sistema circulatorio. Entonces, vale, si habéis entendido todo esto, ya vamos a entender a nivel celular lo que pasa con todas estas reacciones. Entonces, digamos que elegimos una de las miles de millones de células que hay en nuestro cuerpo. Aquí tenemos a nuestra célula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las células? Entonces, las células es el organismo, la célula es el organismo vivo más pequeño que podemos encontrar en nuestro planeta. No vamos a encontrar un organismo que sea un nivel inferior a la célula
vivo. La célula siempre puede estar conformada de proteínas, de moléculas, y sí, y trabajan las enzimas, pero todo eso no está vivo, lo que está vivo es la célula, ¿vale? Luego, su función en el cuerpo humano es producir energía y utilizarla según la función que tenga, según la función que tenga, porque las células de nuestro cuerpo siempre están especializadas. Tú y yo tenemos células de los ojos, del cerebro, de la piel, del hígado, del estómago. Todos los órganos tienen sus células respectivas. Eso quiere decir que cada una tiene una función especial y cada una tiene que hacer algo para que el cuerpo humano esté vivo. Entonces, por ejemplo, las células del estómago necesitan producir pues todos estos líquidos, todos estos ácidos para digerir los alimentos, ¿vale? Entonces esta es una célula cualquiera, no es una representación muy detallada, ¿vale? Para que nos centremos en lo que es importante. Entonces, aquí dice, la sangre una vez llega a los vasos capilares, entrega el oxígeno y los nutrientes a la célula y la célula le da a la sangre dióxido de carbono, o sea, CO2. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre, cuando lleva el oxígeno y los nutrientes, se los da a la célula mediante los capilares y entonces la célula le da todos sus residuos a la sangre, principalmente el dióxido de carbono, y la sangre se los lleva luego a los riñones, a los pulmones, pero bueno, no nos adelantemos, nos quedamos con nuestra célula. Entonces, ¿qué hace la célula con todos esos nutrientes? Pues bueno, tiene que aprovecharlos, tiene que digerirlos, digamos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto ya se llama el metabolismo celular, porque estamos en una fase del metabolismo, pero como está en la célula, pues celular, obviamente. Luego, el metabolismo celular en sí tiene tres fases. Está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Aquí tenemos un mapa que yo os he hecho de la célula con todas sus fases, la glucólisis, el ciclo de Krebs y todos los productos que tienen, ¿vale? Em, yo sé que algunos de vosotros ya sabréis que ya tengo un vídeo explicando mucho más en detalle esto del metabolismo celular. Si queréis podéis ir a verlo porque ahí lo explico mucho mejor, porque ahora no lo voy a explicar tan detalladamente. Pero sí que es una parte que sepáis de todo el metabolismo, porque hay vídeos donde solo explican la digestión y solo os dejan como que pasa el torrente sanguíneo y ya. Pero aquí vamos a hacerlo todo completo. Entonces, dice, la glucólisis es el primer paso del metabolismo celular, en el cual una molécula de glucosa es degradada mediante 10 pasos para obtener dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP y 6 moléculas de NADH o NADH, también se dice. Entonces, ¿qué pasa con la glucólisis? Aquí estamos eligiendo solo una molécula de glucosa, pero siempre hay que tener en cuenta que la célula va a hacer este proceso al mismo tiempo miles de veces. Y no solo hay moléculas de glucosa que degradar, también puede haber de grasa, de cualquier tipo de nutriente. Entonces, esto hay que resaltar que solo vamos a obtener el resultado de una glucosa, la energía que da equivalente, pero eso más todas las glucosas que la célula reciba, ¿vale? Entonces, luego, después de la glucólisis, las moléculas de piruvato se convertirán en acetil-CoA. ¿Vale? También acetilcoenzima A es el nombre completo. Entonces, ¿qué pasa con la glucólisis? Aquí, para los que no sepan, el ATP es, vamos a decir, la energía que la célula necesita para poder realizar todas las funciones celulares. Entonces, tenemos que el ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Tiene unos fosfatos, una cadena de 3 fosfatos, que si rompes esos enlaces va a liberar energía. Eso es lo que la célula quiere para realizar todas las funciones celulares. Luego, el piruvato
va a seguir degradándose más adelante para sacar aún más ATP y el NADH, vamos a decir que es algo así como un paquete, ¿no?, de energía que es NAD menos, ¿no? Cuando no está cargado y cuando se carga es NADH más, ¿vale? A veces se simboliza así o solo NADH. Entonces, ¿qué pasa luego? También cabe resaltar que el piruvato, que esta parte de aquí, después de la glucólisis, claro, por eso puse después de la glucólisis, esto de que el piruvato se convierte en acetil-CoA, no es parte de la glucólisis, ¿vale? Para que lo tengáis más claro. Luego, también cabe resaltar que todos estos procesos, la glucólisis hasta ahora, están ocurriendo en el citoplasma de la célula. Sin embargo, el ciclo de Krebs se encuentra, hace en la matriz de la mitocondria, ¿vale? La mitocondria es un orgánulo de la célula. Entonces, el ciclo de Krebs, aquí vamos con la segunda etapa del metabolismo celular. El ciclo de Krebs comprende 8 fases, en las cuales se produce energía utilizando el acetil-CoA y el oxalacetato, produciendo 2 GTP, 6 NADH, 2 FADH2 y 4 CO2. ¿Os acordáis que la célula excreta CO2 para dárselo a la sangre y que la sangre se lo lleve a exhalarlo, ¿no? Para expulsarlo afuera? Pues el CO2 se genera también de otras partes, pero el CO2 es, por ejemplo, uno de los residuos que pasa al intentar fabricar energía. Entonces, este CO2 se va a ir expulsando de la célula. Entonces, el oxalacetato, ¿de dónde salió el oxalacetato? Ahora os lo voy a decir, tranquilos. El GTP, ¿qué va a pasar con el GTP? ¿Os acordáis del ATP? Pues el GTP más tarde se va a convertir en ATP. Están los 6 NADH, los 2 FADH2. El FADH2 es más o menos lo mismo que el NADH porque es el mismo paquete de energía. Sin embargo, el NADH, digamos que es más chulo, mola más para la célula. Más adelante os lo explicaré. Entonces, vamos, ¿por qué se llama un ciclo? Si no me preguntaréis, ¿por qué se llama un ciclo si aquí no me has dicho que tiene como el ciclo del agua, no se repite nada? Pues mirar, es un ciclo porque el último resultado es oxalacetato y también empezó el ciclo con otro oxalacetato. Sin embargo, el ciclo no puede continuar sin el acetil-CoA. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que el oxalacetato, prestad atención porque a mí me costó entenderlo bastante, tuve que buscar, pero prestad atención que aquí os lo estoy diciendo. El oxalacetato es, vamos a decir que es algo que hay oxalacetato infinito para la célula. ¿Por qué? Porque cuando empieza el ciclo de Krebs a funcionar en nuestra parte, lo que hace es que viene el acetil-CoA y de alguna manera se junta con un oxalacetato que ya había de antes. Luego de atravesar todos los pasos de darle la vuelta al ciclo, a medida que va dando la vuelta el ciclo, va produciendo los GTP, los NADH, los FADH2, los CO2 y todo esto, ¿vale? Entonces, eso es fabricar energía. Sin embargo, el producto final, porque pasa de oxalacetato a ácido cítrico, de este a este, ¿sabes? Entonces pasa todo eso y va produciendo energía poco a poco. Pero en el último paso pasa de la molécula séptima, digamos, a la octava. ¿Y cuál es esa octava? El oxalacetato. Empezamos con oxalacetato y terminamos otra vez con oxalacetato. Y ese oxalacetato estará listo para cuando venga otro acetil-CoA volver a repetir el ciclo. Pero si no viene el acetil-CoA, ¿qué pasa? El ciclo se detiene. Entonces es un ciclo dependiente, digamos, del acetil-CoA. Entonces, este es el ciclo de Krebs, es algo muy interesante y recordemos, se realiza en la mitocondria, en la matriz de la mitocondria. Y aquí viene lo que os decía tanto. ¿Por qué mola más el NADH del FADH2? Pues aquí está.
La fosforilación oxidativa es el tercer paso y es un proceso donde se utilizan todos los NADH que se han producido de la glucosa, en este caso 6, los FADH2 que se han producido. Este proceso convierte los NADH y los FADH2 en moléculas de ATP. Por cada NADH se generarán 3 ATP y por cada FADH2 se sintetizarán 2 ATP. Vamos a explicar esto aquí. ¿Qué dice? La célula no puede utilizar directamente el NADH y el FADH2 para invertirlos en energía. Digamos que la célula necesita reconstruir su membrana porque se ha roto por alguna razón o se está deteriorando. Entonces la célula necesita de alguna manera ganar energía para poder invertirla, ¿no? Para poder reconstruir la membrana. La membrana está hecha de aminoácidos, ¿no? Y de grasas también. Entonces la célula necesita conseguirlas. Entonces la célula no puede decir, pues invierto el NADH y el FADH2 como moneda de energía y ya tengo lo que necesito. No, la célula necesita invertir es siempre ATP. Entonces, ¿qué pasa con el NADH y los FADH2? Pues sí que son paquetes de alta energía, pero que hay que trasladarlos a ATP. Es como si quieres pasar libras de Reino Unido a euros de la Unión Europea. Entonces, necesitas hacer ese cambio de moneda, digamos. Entonces, esto es lo que hace la fosforilación oxidativa. Entonces, el NADH vale 3 ATPs y el FADH2 vale 2 ATPs. Entonces, ¿qué pasa? El NADH vale 3, vale más. El FADH2 vale 2, vale menos. A la célula le gusta más el NADH que el FADH2. Y dependiendo de la lanzadera, que es un sistema que para ingresar a la mitocondria, el piruvato, ¿no? Que dijimos antes, necesita entrar por una lanzadera que lo lance, digamos así, a la mitocondria el que pueda entrar. Dependiendo de la lanzadera que use, ganará la mitocondria un NADH o un FADH2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que a veces la mitocondria gana más FADH2 que NADH más y viceversa. Entonces, el número de la variación del final de estos procesos puede variar. Entonces, tenemos aquí que al final de la fosforilación oxidativa, la mitocondria produciría de 32 a 34 ATPs, ¿vale? Al final de toda la respiración celular se producen de 36 a 38 ATPs. ¿Por qué? Porque ya teníamos otros ATPs y otros NADHs que no habían entrado a la mitocondria y que se cuentan y así aumenta el número de ATPs. Solo de una sola molécula de glucosa ya ganamos de 36 a 38 moléculas de ATP. Es impresionante. Se gana mucha más energía que, por ejemplo, la respiración que tienen las bacterias. Entonces, esto solo es con una molécula de glucosa y la célula recibió muchísimas más. Entonces, imaginaos cuál será el número final de todos los ATPs, de toda la energía que la célula va a recibir. Es mucho más de lo que se piensa. Luego, la excreción celular. Ya os dije que la célula excretaba todos sus desechos en la sangre y la sangre se los llevaba. Claro, os preguntaréis, ¿dónde se los llevó? Pues aquí está la respuesta. La célula produce como desechos partículas tóxicas que son perjudiciales para la salud, principalmente el CO2. Entonces se los entrega a la sangre. Aquí está esta parte. Entonces la célula necesita deshacerse de todos estos desechos y se los da a la sangre, la cual volverá a recoger de todo el cuerpo no humano, a recorrer todo el cuerpo humano para recoger todos los desechos del resto de las células, ¿vale? Porque no solo hay una célula en el cuerpo humano, hay miles de millones. Entonces, luego tenemos que cuando llega a los pulmones suelta todo el CO2 y lo exhalamos en la respiración. Ahí ya se fue el CO2 y eso ocurre todo el rato. Yo inhalo oxígeno y exhalo CO2. Eso es lo que pasa.
Entonces, eso aquí todo el rato estamos excretando CO2, porque las células lo están produciendo todo el rato, ¿vale? Y es así. Y hay otro tipo de desechos de la célula que se tienen que excretar de otra manera. Aquí viene lo que os decía en la digestión, el aparato excretor. Este es el aparato excretor. El ano, el intestino grueso, no forma parte del aparato excretor, porque, porque las heces fecales no son producidas por la célula, son simplemente el resto de lo que no se pudo aprovechar. Vamos, no hay cosas que se pueden aprovechar más de eso. Entonces, ¿qué pasa con estos desechos que la célula excreta a la sangre? Pues son trasladados al torrente sanguíneo, pero esta vez van hacia los riñones, donde la sangre es limpiada de toda impureza y desechos. O sea, la sangre no es que lleve, ¿sabéis? Los desechos, sino que la sangre lo que hace es que los transporta, digamos que los... mm, digamos que no los lleva como lleva el oxígeno, sino que están ahí en el torrente sanguíneo, pero los glóbulos rojos no los llevan como llevan el oxígeno. Digamos que se manchan los glóbulos rojos, algo así. Entonces luego la sangre, después de que ingresan a los riñones limpian la sangre, los riñones son parte del aparato excretor, y entonces luego la sangre limpia es reincorporada en la circulación para que siga haciendo su trabajo y los desechos son trasladados por los ureteres, que son dos tubos que conectan los riñones con la vejiga, y cuando la vejiga se llena se expulsa la orina a través de la uretra. Esto sí es el desecho que las células produjeron, ¿vale? Directamente, porque las células, todas las células del cuerpo, cuando tienen estos desechos, no los van a expulsar por las heces fecales porque no pueden. Siempre lo van a expulsar a través de la vejiga, porque la sangre lo entrega a los riñones y así es. Entonces, hasta aquí es este momento del metabolismo, porque el metabolismo es un proceso de por vida y sé que el vídeo ha sido muy largo, pero es muy corto porque este tema es muy corto, digamos, para explicarlo todo en detalle. ¿Por qué? Porque el metabolismo primero es un proceso de por vida y es mucho más complejo de lo que yo os he explicado aquí, porque yo solo os he explicado la ruta de la glucosa. Eso primero. Pero claro, hay muchos más tipos de nutrientes. Están las vitaminas, los aminoácidos, las grasas y bueno, y podría continuar. Entonces, todos estos nutrientes tienen su propia ruta degradatoria. Y no la puedo explicar porque si no me llevaría un vídeo de 2 horas y no lo voy a hacer. Pero el principal es la glucosa y esto solo es un vuelo de pájaros por todo el sistema, todos los sistemas que el Señor ha creado y es impresionante ver la complejidad de esto y realmente siempre llego a la misma conclusión, que esto no puede haber sido creado por mera evolución y por casualidad o por una explosión. No, esto no puede ser así. Esto siempre tiene que ser obra de la mano divina de Dios, y no siempre voy a creer esto, y pues es impresionante. Yo me quedo alucinando de la grandeza que el Señor ha creado en nuestro cuerpo. Bueno, pues espero que os haya gustado mi exposición. Esta he tenido que estudiar un montón, especialmente me ha costado más porque he tenido que buscar un montón de información y pues espero que os haya gustado y pues bueno, les ha hablado Nicholas Franklin. Dios los bendiga.